Bien, y aquí ustedes están sintonizando la frecuencia AM 640 Radio del Pacífico y estamos en el programa Tiempo Reformado. Ya hemos regresado a nuestro segundo bloque, la cual es el tiempo de doctrina bíblica reformada. Y seguramente ustedes sabrán, se recordarán de que nosotros estuvimos hablando acerca del pecado. Varias semanas hemos hablado acerca del pecado y las últimas semanas hemos hablado un poco acerca de el pecado original y el pecado actual. El pecado original, todo el mundo vive y nace con un pecado original y a medida que van creciendo y van madurando, van cometiendo los pecados actuales. En medio de todo eso, muchas veces nosotros tomamos el concepto de pecado de una manera muy light, muy suave, donde realmente no sabemos, cómo lidiar con esto. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que saber, ¿cuál es la posición de Dios frente al pecado? ¿Sí? Cuando nosotros sabemos bien de que Dios aborrece el pecado y a Dios realmente no le gusta que nosotros pequemos. Por eso es que está constantemente hablándonos acerca de abstenernos a ciertas cosas y hacer una cosa, no hacer la otra. Y en cierta manera, nos trae mucha, confusión, puede ser, ¿no? Desde la perspectiva del hombre es mucha carga, es mucha esa situación. Y es eso justamente lo que nosotros tenemos que luchar, ¿no? Porque decimos, ¿qué tanto es abstenernos? ¿Qué tanto es preocuparnos? ¿Qué tanto es el pecado? Por eso, al no entender realmente cuál es el final de todo, al no entender realmente cuál es el grado del pecado o hacia qué nos está llevando el pecado, muchas veces nosotros simplemente lo pasamos de alto y también queremos bajar el concepto del pecado. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver una cosa. Nosotros hemos hablado mucho tiempo atrás, hemos hablado acerca de doctrina de Dios, donde habíamos tocado el tema de los atributos de Dios. Y uno de sus atributos es que Dios es santo, ¿sí? Primeramente es santo y Él es justo. Entonces en esa santidad y en esa justicia, Él no puede pasar una sola. No puede dejar pasar por alto algo que realmente le incomoda, ¿sí? Nosotros podemos decir, pecó, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo pasamos, lo perdonamos. Simplemente ese perdón se resuelve con una palabra, pero no hay una consecuencia de por medio. En la crianza de mis hijos también hay veces así que yo soy una persona bastante estricta. Con mis hijos soy estricto. Entonces, en todo eso, mis hijos tienen un cierto temor. Pero lo que yo no he podido lograr en muchos de ellos es que ellos voluntariamente estén tratando de luchar consigo mismos contra el pecado. Y esto es algo que yo tengo que seguir luchando, peleando junto con el Señor para que los chicos puedan entender el grado del pecado. Que la mentira no es una simple mentira, sino la mentira puede generar grandes consecuencias. Por eso desde niños se tiene que instruir a que no pequen. Tienen que saber cuán grave es el pecado, el problema del pecado. Y para poder saber esto, no es simplemente cuál es nuestra reacción frente al pecado, sino lo más importante es ver cómo es que Dios reacciona frente al pecado, ¿sí? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber es que Dios siempre va a actuar de una manera con juicio, ¿sí? Donde Él va a traer castigo frente a los pecados. Vamos a mencionar en esta temática, nosotros vamos a mencionar, y yo también voy a añadir algunas cosas que son muy importantes y que nosotros tenemos que también tener en cuenta para saber cuál es el verdadero corazón de Dios frente al pecado. Primeramente, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver en Génesis capítulo 4 el acontecimiento de los primeros asesinatos en la humanidad, en la historia humana. ¿Quién fue? Caín mató a Abel, ¿no? Es muy rápido de decir y poder saber de que Caín había matado a Abel. Ahora, si nosotros vemos claramente ¿cuál fue la situación? No fue algo que Abel haya hecho mal, ¿no? Simplemente es que Dios no había aceptado la ofrenda de Caín, pero la de Abel lo había aceptado con agrado. Y en eso tuvo tanta envidia de que Caín lo llamó a Abel y lo mató. Simplemente, pero antes de haber matado, ya Dios le había dicho, oye, Caín, ¿por qué te estás enfadado? ¿Por qué estás tan enfadado? Mira tu corazón, toma mucho cuidado porque el pecado está a la puerta de tu corazón. Ya le había anticipado antes del acontecimiento. Pero Caín
no le había prestado atención a eso, sino le había prestado más atención a su corazón. ¿Cuál fue el resultado? Caín cayó en pecado y así quiso ocultar todo. Ahora, nosotros muchas veces cuando nuestros hijos suelen portarse mal, cuando se meten con amistades indebidas, nosotros simplemente como padres siempre le echamos la culpa a los amigos. Nosotros le echamos la culpa a la situación que lo rodea. Pero no queremos reconocer que nuestros hijos son pecadores, no queremos reconocer que nuestros hijos también han fallado y que ellos también son culpables. Y ese es un tema que nosotros tenemos que aprender. Vean ustedes, aquí, en el caso de Caín, lo mismo seguramente Eva no quería reconocer que su hijo era así de pecador. Seguramente dijo, yo me imagino que Eva y Adán están felices, gozosos por la vida de Caín, porque era su primer hijo, su primogénito, ¿verdad? Entonces, el hecho de cuidar, de poder agradarse de ese primer hijo, yo creo que era grande. Y el tema es, no había otras personas, no había dónde recibir influencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que Caín era bueno, pero simplemente por una influencia, una mala influencia de otros amigos? O sea, ¿me entiende? No hay una manera de explicar que Caín había matado simplemente por la naturaleza pecaminosa. Eso fue lo que aconteció. O sea, las excusas que nosotros, los padres, solemos poner para poder defender a nuestros hijos, eso está fuera de lugar. A eso quiero llegar, de que está fuera de lugar. Entonces, el simple hecho de que Caín ha matado es una muestra de la calidad de vida que nosotros solemos tener cuando estamos en esa influencia del pecado. El pecado nos lleva a todas estas cosas. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de Caín? ¿Cuál fue la consecuencia que Dios le había dado a Caín? Y eso no es otra cosa, sino es que Caín fue, digamos, maldito por Dios, ¿no? Donde iba, sería perseguido. Y ese era el verdadero dolor y la preocupación de Caín, ¿no? Cuando es descubierto, cuando Dios lo llama y le dice, ¿dónde está Abel? Y él dice, no, que yo soy el cuidador, el guardaespaldas de mi hermano. Entonces Dios le dice, ¿no? ¿Qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano llora, clama desde la tierra. Entonces, eso, ahí frente a eso, ¿no? Caín ya sabe de que él fue descubierto, de que no había nada que se podía esconderse delante de Dios, y de esa manera Dios le dice que lo va a maldecir. Ahora, Caín, frente a esa palabra, él teme mucho porque sabe de que donde iba a ir, las personas iban a perseguirlo a él. Ahora, en esto, nosotros podemos pensar de esta manera. ¿Cómo es que las personas lo seguirán? ¿Cómo es que sabían? No hay una respuesta correcta, pero nosotros podemos suponer de que la gente ya sabía de que él había matado a su hermana. Él era un asesino, entonces al tener que pagar vida por vida, lo querían matar. Ese era el temor que él tenía. Y entonces Dios le dijo, no, yo voy a poner una señal de frente para que todo aquel que mate a Caín tendrá que pagar 7 veces. Y todo eso, o sea, en cierta manera, Caín salió de la tierra, se fue, se apartó de allí, de sus padres también, y vivió en otro lugar. El tema es que él toda su vida tuvo que vivir con esa carga en su interior. Y eso no es algo bueno. No es algo tranquilo. No es que yo puedo salirme a otro lugar y vivir tranquilamente. No. La carga siempre nos va a seguir. No sé cuántos de ustedes habrán pasado eso, pero en mi caso yo también, cuando yo he pecado, pero bien bajo, ¿no? O sea, la carga de conciencia, ese remordimiento, era muy pesado. Y por donde iba, por más que yo oraba y por más que yo trataba de sentirme bien, o sea, en mi esfuerzo, por un momento podía engañarme a mí mismo, pero la carga de remordimiento fue muy dura. Fue tanto de que, o sea, cada vez que me acordaba de esos tiempos, de esa caída que tuve, fue realmente doloroso. Entonces ahí es donde yo puedo aprender una cosa. Es que cuando yo simplemente, después de haber pecado, simplemente quiero callarme, quiero esconder, quiero tomarlo como un secreto, ¿no? Eso a la final siempre va a seguirme como una carga de conciencia. Así que lo mejor es poder, ¿no?, presentarle a Dios
toda mi carga, mi pecado, confesarle, pedir perdón, tener un arrepentimiento genuino y poder, si he hecho algo malo a una persona, lo que tengo que hacer es rendir cuenta con esa persona para que pueda yo estar libre de esa carga. Entonces, esta es una de las consecuencias que el pecado puede traer a nuestra vida. En segundo lugar, podemos ver en los tiempos de Noé. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Y en el versículo 11 y 12 también sigue diciendo así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si nosotros vemos en este capítulo, nosotros podemos ver la situación que se encontraba la tierra. Dios había visto que en la tierra había mucha maldad. Ya se había sobrepasado la maldad. O sea, era tan malo que ya Dios, hasta se había arrepentido de haber formado al hombre. En todo esto, nosotros vemos, ¿no?, cuánto tiempo Dios le había dado al hombre para que se pudiera arrepentirse. Noé, él construyó el arca durante 120 años. Y en esos 120 años no era que solamente estaba construyendo el arca, sino que también estaba asimismo también clamando al pueblo, ¿no?, a la gente, para que pudiera regresar otra vez a Dios. Ahora, la gente de ese tiempo, ellos comían, bebían, tomaban, compraban, vendían, se daban a casarse, pero todo eso, no es malo. Lo malo es que no tenían a Dios en su corazón. Lo malo de ellos, la maldad, es que todo eso lo hacían. ¿Para qué? Para su propia satisfacción, donde ellos tenían que mirar a Dios y poder reconocerle a Él. Querían seguir aumentando su riqueza, aumentando sus placeres, aumentando todas las cosas. ¿Para qué? Para poder tener su propia satisfacción. Y eso es una de las tentaciones que nosotros muchas veces tenemos en el mundo. Muchas veces nosotros queremos buscar esa satisfacción, esos placeres, y el buscar esos placeres es buscar las cosas del mundo. Así como en 2 de Juan, capítulo 12, nos está diciendo: no busquéis, no améis las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo no provienen de Dios. Y estas son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Estas cosas no provienen de Dios. Por eso es que nosotros no tenemos que buscar las cosas de este mundo, satisfacernos con las cosas de este mundo, sino nosotros simplemente tenemos que estar satisfechos con Cristo Jesús. O sea, hay un lema que yo siempre digo, y un lema del cual me conocen. Me conocen por este lema. El evangelio es más que suficiente. Este lema es un lema que realmente refleja lo que yo quiero vivir y la manera que quiero vivir. El evangelio es más que suficiente. Esto quiere decir, por más que me quiten todo, con solamente tener el evangelio es más que suficiente. En otras palabras, cambiando el contexto, podemos decir que por más que yo tenga todo y no tenga el evangelio, no tengo nada. Esta es la verdadera confesión que yo puedo hacer. En los tiempos de Noé también era lo mismo. Todos estaban buscando su propia gloria, estaban buscando su propia satisfacción, pero como la maldad iba creciendo más y más, Dios vio de que no era bueno que sigan de esa manera. Entonces decidió Dios arrasar, ¿no?, en poder lavar toda la tierra. Y Él mandó el diluvio. Esta consecuencia no fue simplemente un castigo de Dios de una manera malvada, una manera muy ruda, una manera muy, extrema, sino que fue el amor de Dios para la humanidad. Porque Él, si hubieras deseado terminar con la humanidad, ni siquiera Noé iba a poder estar vivo. Ni siquiera su familia era digna de ser rescatado de ese castigo, de esa tremenda maldición, ¿no?, que se había venido por causa del pecado. Ninguno podía escapar de este juicio de Dios. Sin embargo, en medio del juicio siempre nosotros tenemos que recordar que en medio del juicio siempre aparece el amor de Dios. En medio de ese juicio del diluvio sobre la tierra, Dios
Él tuvo compasión de una familia, tuvo compasión de la humanidad, y Él no quiso romper su plan, y tampoco, y su deseo era de poder seguir hasta el final, de poder cumplir, ¿no?, perfectamente el plan de salvación. Y por eso es que usa el arca. Él usa el arca de Noé para poder rescatar a la humanidad, para poder nuevamente en Noé, en la familia de Noé, a través de Noé, poder llenar la tierra, poder sojuzgar la tierra, y de esa manera hacer que el pueblo que iba a salir de Noé pudiera alabar y glorificar también a Dios. Obviamente que sabemos de que eso no aconteció. Sin embargo, en medio de todo ello, Dios sigue mostrando su amor, y a pesar de mostrar su amor, también Él juzga a la humanidad de acuerdo al pecado que se está cometiendo. Entonces nosotros vemos que Dios es un Dios justo, es un Dios que no deja pasar por alto los pecados. Tarde o temprano vamos a tener que pagar el precio de nuestro pecado. Si nosotros no pagamos a través de Cristo Jesús, el precio del pecado tiene que ser pago personalmente. O sea, es directamente que nosotros pagamos o indirectamente nosotros lo pagamos. El pago siempre tiene que ser hecho, porque dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si es que alguien tiene que morir, es o mi persona o la persona que Dios había preparado para pagar ese precio por mí, que es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la opción que ustedes van a tomar? ¿Van a querer sacrificarse a sí mismo, pagar su propio precio, seguir pecando y pagar su precio para poder terminar su vida en la eternidad, pero en las llamas de la eternidad? ¿O ustedes desean realmente tomar a Cristo y comenzar a vivir en Cristo Jesús para que toda nuestra carga, todo nuestro pecado sea hallado, sea puesto sobre esa cruz, para que nosotros vivamos simplemente por Cristo y así terminemos nuestra eternidad en esa vida en el reino de Dios, juntamente, gozándonos juntamente con Cristo? ¿Cuál de las dos opciones ustedes van a elegir? No hay un punto medio, es blanco o negro. No hay un punto medio, no hay un gris, ¿sí? Sepamos esto y hagamos que nosotros realmente busquemos el verdadero camino. Bien, amados hermanos oyentes de la Radio del Pacífico, deseo que hoy ustedes puedan haber pensado un poco acerca de cuál es la reacción de Dios sobre el pecado. Todavía nos falta mucho para hablar acerca de la reacción de Dios sobre el pecado, y vamos a seguir la semana que viene. Yo me despido de ustedes. Antes de eso, simplemente quisiera agradecerles por su apoyo, por su oración para el campamento del Evangelio que se ha llevado a cabo en la ciudad de Tijuana. Bien, entonces yo me despido de ustedes deseando poder volver a verlos la semana que viene en este mismo horario. Ahora sí vamos a una pausa y luego regresamos con el pastor que nos traerá la palabra de hoy. Que Dios me los bendiga. Que tengan una linda noche. Hasta luego.